Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Pero qué domingo? Domingo de Ramos. Diga conmigo, Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos se celebra el día en que Jesús entró subido en un pollino. Así se llaman los burros 0 kilómetros, o sea, los burros que nunca nadie los ha montado. Jesús lo estaba montando por primera vez, lo sacó del concesionario y dice que iba entrando a Jerusalén. Jerusalén, la entrada principal de Jerusalén es en una bajada, empieza en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos queda a las afueras. Entonces Jesús en el Monte de los Olivos se sube al burro y desde el Monte de los Olivos se ve toda la ciudad. Toda la ciudad se ve desde el Monte de los Olivos. Son más o menos una altura considerable sobre la ciudad que hace ver toda la ciudad. Entonces Jesús contempló la ciudad, dice que se puso a llorar por la ciudad al ver tanto pecado, al ver cómo la gente se había apartado de Dios. Se sube en el burro y los discípulos empiezan con la algarabía. Los discípulos empiezan a gritar: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que la gente empezó a batir, se quitaban las túnicas, empezaban a batirlas, y cuando venía el burro se la tiraban para que el burro la pisaba, porque sabía que el burro estaba ungido con el Señor. El que no tenía una túnica bajaba una rama de un árbol, ¿sí? y la batía, ¿sí? Para poder adorar al Señor. Entonces todos sabemos eso, todos saben eso, ¿verdad? Ahí no hay nada nuevo, pero todo en la Biblia tiene una finalidad. Esa fue la primera entrada triunfal de Jesús. Entonces quiero titular el mensaje de hoy y me lo ayuda a leer todos a la cuenta de 3 en video. 1, 2, 3. De montar en burro a montar a caballo. Dígale a alguien: de montar en burro a montar a caballo. Eso es igual que de montar en carro viejo a montar en carro nuevo. ¿Sí? Así es más o menos pasar de montar burro a montar un caballo blanco, espléndido, de esos de raza. Entonces Jesús, hace 2000 años, dice la palabra del Señor, vino como un rey, pero un rey humilde. ¿Se acuerda que se burlaron de él? Le pusieron una corona de espinas, le dijeron rey de los judíos. Así tenía la insignia en la cruz, rey de los judíos, y la gente se burlaba. Entonces el rey humilde en burro versus el rey glorioso en caballo. Vamos a ver esa analogía. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 21: esto sucedió para que se cumpliese la profecía. La profecía decía 2 puntos. Díganle al pueblo de Jerusalén: miren, su rey viene hacia ustedes, es humilde y viene montado en un burro, montado en la cría de una burra. Diga conmigo: Jesús vino en burro. Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, uno de los 12, el discípulo de menor edad. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con justicia y hace la guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y en su cabeza habían ¿cuántas coronas? ¿Cuántas coronas tuvo Jesús? Una de espinas. Aquí tenía muchas coronas. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Estaba vestido con una túnica estampada en sangre. Yo te pregunto: ¿quién es el que tuvo la túnica empapada en sangre? ¿Quién es el que es justo? ¿Quién es el que viene a reinar? Entonces Jesús, que entró hace 2000 años triunfalmente,
En el Monte de los Olivos se subió al burro y entró en la carrera principal o en la avenida principal de Jerusalén, rumbo hacia la plaza donde estaba el gobierno. Ahora va a entrar en caballo. Dice la Biblia que el caballo es blanco. Y dice que tenía un título, la palabra de Dios. Digan conmigo, estaba vestido con una túnica estampada en sangre y su título era la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús es la palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia es Jesús. Cada enseñanza de la Biblia es Jesús. Entonces, imagínate este acto maravilloso. ¿Sabes qué celebramos hoy? Un año menos, un tiempo más cerca a la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús entre triunfalmente en Jerusalén, montado en un caballo blanco, viene no como siervo, sino ahora viene para la guerra, viene a enfrentar a todos aquellos que van a estar en contra del pueblo de Israel. Por eso cada vez que se pongan en contra de Israel, usted abra sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y empiece a analizar. Porque entre más países se levanten en contra de Israel, más rápido viene Jesús, porque todos van a ponerse de acuerdo para ir a invadir a Israel y acabar con Israel. Y es cuando Dios decide volver. Ya no como el rey humilde que murió en la cruz para salvar y perdonar pecados, sino como el rey todopoderoso que viene a juzgar a todos los que estén vivos, viene a juzgar a todos los que hayan muerto sin él, que no hayan creído en él, que no hayan caminado con él, y viene a poner la paz sobre la tierra. Por eso él decía en la Biblia, cuando alguien te hable de paz en la tierra, ríete, porque nunca habrá paz en la tierra. Esos que hablan de paz, dice la Biblia, son falsos mesías, son anticristos, que vienen a prometer una paz. La paz solo la trae el Señor Jesús, y será cuando Él regrese a gobernar, porque dice que su trono quedará en Jerusalén, y desde Jerusalén va a gobernar. Como vienen los muertos en Cristo, resucitan. La Biblia dice que el rey David gobernará, el rey David será la mano derecha del gobierno de Jesús. Obviamente David tiene una experiencia militar, David tiene una experiencia como gobernante, y David va a gobernar con Jesús. Qué bueno cuando empezamos a darnos cuenta que hoy celebramos que Jesús regresa, que hoy celebramos que un día como hoy vendrá Jesús y vendrá en una nube, como dice la palabra, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y temblará, y el monte de los olivos se va a desvanecer y va a quedar como un valle. Lo segundo que tenemos que aprender hoy de este día es que el siervo que se humilla versus el rey que gobierna. Él sabía que venía a humillarse. Jesús dice que tomó forma de siervo porque tenía que salvar a todo el que creyera en él, a todo el que lo aceptara como su rey en su corazón. Él tenía que humillarse para poder que los demás fueran salvos. Dígale que está a tu lado, ¿estás entendiendo? Amén. Entonces, aunque era Dios, dice el apóstol Pablo a los filipenses, aunque era Dios, dice la Biblia, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Dios le dice, papá le dice, hijo, te voy a mandar a la tierra para que nazcas como un ser humano, al final de tu vida pues mueras en una cruz. Él dice, papá, yo no me aferro a ser Dios porque Él era Dios. Tranquilo, si esa es la voluntad, yo me vuelvo hombre. Yo creo que Dios volverse hombre, hay más distancia entre Dios volverse hombre que tú y yo volvernos una hormiga. ¿Cierto? ¿Qué posibilidad hay si usted o yo nos volvemos una hormiga hoy de que nos maten aplastados o con veneno? ¿Qué posibilidad había de que Jesús se hiciera hombre
y lo mataran. No en la cruz, porque ese era el propósito final. Por eso Herodes trató de matarlo cuando era un bebé, cuando había nacido. Por eso trataron de matarlo antes, no pudieron. Ya después era simplemente el propósito de Dios. En cambio renunció, dice la Biblia, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Diga conmigo, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Porque aunque era Dios, tenía que cumplir todo lo que la palabra decía. Lo primero que hizo fue bautizarse. Juan el Bautista, que sabía que él era Dios, dijo: yo no puedo bautizarte a ti. Usted me tiene que bautizar a mí, le dijo Juan el Bautista, pero yo a usted no lo puedo bautizar. Le dice Jesús, se le acerca, le dice: usted tiene que cumplir su ministerio. Y usted es el que bautiza, bautícelo. Y Juan, que era también obediente a Dios, bautizó a Jesús. Dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y una voz del cielo se escuchó que dijo: ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me complace un hijo obediente. Levánteme la mano aquí los que son papás y mamás. ¿A cuántos le complacen los hijos obedientes? A ver. ¿O a qué usted le complacen los hijos rebeldes? Qué bueno, le dije que llegara temprano y llegó temprano. Qué bueno, le dije que viera televisión 1 hora y lo apagó faltando 10 para la hora. ¿A cuánto le gustan los hijos obedientes? Dios le gusta los hijos obedientes. Dile que está a tu lado: criticas a tus hijos por desobedientes y tú y yo somos más desobedientes que nuestros hijos. Amén. Nene, levántate porque toca ir al colegio. ¿Cuántos papás levantan a los hijos para el colegio? ¿Y qué le dice el niño? Papá, hoy no quiero ir. ¿Y usted qué le dice? Tiene que ir. Y todavía llega el domingo y usted, el papá lo levanta: nene, vamos para la iglesia. Ay Dios, hoy no. El próximo domingo, tal vez en 15 días. Dice que somos descarados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Estamos leyendo todavía la carta del apóstol Pablo. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los que. En ese tiempo los criminales morían en una cruz. Apocalipsis 19. En su manto, a la altura del muslo, estaba escrito este título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese que viene en el caballo blanco, a ese al cual estamos esperando, viene con una inscripción en su túnica, más o menos a la altura del muslo, que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Jesús viene. Te pregunto, para rendirte a los pies de Jesús, me es necesario rendirme a los pies de Jesús humilde. Porque este Jesús, cuando regrese, el Todopoderoso, Él va descabezando a todo el que no camine con Él. Amén. Porque Él dice que viene con vara de hierro a gobernar y a limpiar la tierra, a traer paz a la tierra. ¿Amén o no amén? Amén. Tercer punto: el clamor de la multitud versus el reconocimiento universal. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud aclamaba apasionado, cantando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Batía las palmeras, batía los mantos. Eso era una locura. Todo el mundo se enteró de que Jesús iba entrando. Porque cuando usted desde su casa escucha una algarabía, el 99% de personas son chismosos y le da la curiosidad de ir y mirar qué está pasando. Y fueron y miraron, y resulta que Jesús iba entrando a la ciudad.
Jesús estaba siendo ovacionado ahí en Jerusalén. Se cree que alrededor de 2 millones de personas estaban en Jerusalén en esa fecha. ¿Por qué? No porque Jerusalén tuviera una población tan alta, sino porque en la fecha de la Pascua, de la Semana Santa, lo que nosotros llamamos Semana Santa se llama Pascua en la Biblia, era una fecha en que la gente, los judíos de todas las ciudades, inclusive de todas las naciones, porque había gente que no vivía en el país, regresaban por una semana a Jerusalén y pasaban toda la fiesta en Jerusalén. Oye, a nosotros nos cuesta venir a la iglesia en Semana Santa. Imagínate eso. Yo no consigo un cristiano que no vaya en Semana Santa a la iglesia. No consigo. Porque se supone que si yo soy un creyente en Jesús, pues la fiesta más importante es la Semana Santa. Dile que está a tu lado. Ay. Mateo capítulo 21. Recuerden que el jueves tenemos servicio a las 7 de la noche sobre la muerte de Jesús. Y el próximo domingo es la resurrección de Jesús. Mateo capítulo 21. La mayoría de la multitud tendió sus mantos sobre el camino delante de él. Y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Diga conmigo, ramas de los árboles. No necesariamente eran palmeras. Obviamente es más fácil de pronto llevar a la iglesia una palmera que traerse el chamizo que cortaste en el árbol. La palmera no produce mugre y usted corta una rama de un árbol y deja la iglesia sucia. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente a su alrededor gritaba: ¡alaben a Dios por el Hijo! ¿Quién era el Hijo de David? Pues Jesús. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. O sea, los ángeles que también alabaran. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo harán duelo por Él. Sí, amén. Ese día se enteró Jerusalén que había entrado Jesús. Pero no había radio, no había televisión, mucho menos celulares, mucho menos internet. Pero cuando regrese Jesús por segunda vez, todo el mundo se enterará. De pronto usted está metido en su celular, porque hoy la gente vive metida en el celular y no en el mundo. Usted está haciendo así y le aparece el video en vivo y en directo. Jesús en una nube, en un caballo blanco descendiendo sobre Jerusalén, en el monte de los olivos, para entrar triunfantemente a Jerusalén y defender la ciudad de la guerra que han formado contra Israel. Cuarto punto: el Cordero salva, pero el juez viene a traer fuego. Vamos a ver eso. Juan capítulo 3. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Diga conmigo, único. Dile que está a tu lado. ¿Y yo qué soy entonces? Tú eres hijo, pero no de la especie de Jesús. Amén. ¿Aló? Jesús es el único, por eso se llama primogénito, único en su especie. O sea, es el hijo de Dios y es Dios. Usted es hijo, pero no es Dios. Dile que está a tu lado, eres hijo, pero no eres Dios. ¿Estamos o no estamos? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga... ¿Cuántos quieren vida por siempre? La gente le tiene miedo a morir porque no tiene a Jesús en el corazón. La gente quiere vivir años y años. Como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Porque la Biblia dice que cuando uno se muere queda ahí y el stand-by. Es decir, usted no siente nada, ni sufre, ni goza, ni puede estar. Y en el momento en que viene la resurrección de los muertos, todos los muertos se levantan al mismo tiempo.
Los que fueron muertos en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de David, en el tiempo de Jesús, en nuestro tiempo, serán levantados al cielo y se unirán junto con los que estén vivos en ese momento que siguen a Jesús. Y nos uniremos al Señor en el cielo. Amén. Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Diga conmigo, Jesús, la primera vez, no vino a juzgar, vino a salvar. Segunda carta a los Tesalonicenses. Y Dios le dará descanso a ustedes que son perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Mira, Jesús no vino a juzgar, vino a salvar. La primera vez. La segunda viene a juzgar. La segunda viene a juzgar. ¿Aló? O sea que nosotros que estamos esperando la segunda venida tenemos que estar listos si no quieren entrar en el juicio de Dios, sabiendo que Jesús humilde está en nuestro corazón y vamos a recibir con honores a Jesús poderoso. ¿Amén o no amén? Vendrá con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Porque recuerden que está la guerra del Armagedón que dice la Biblia. La guerra del Armagedón es todas las naciones musulmanas y todas las naciones de izquierda contra Israel. Esa es la guerra del Armagedón. Y Jesús vendrá con sus ángeles en llamas de fuego para destruir a todos esos ejércitos. Un ejército dotado de armas nucleares, de misiles, de tanques. ¿Sí? ¿Se está viendo la guerra hoy? Bueno, sabe el armamento de hoy. Y Jesús viene y destruye todo eso. Viene y destruye y toma posesión de la tierra, toma posesión de los gobiernos, trayendo juicio sobre los que no conocen a Dios. Diga conmigo, trae juicio sobre los que no ¿qué? No los que creen, sino los que conocen. Dile que está a tu lado, hay una diferencia entre creer y conocer. Para no extenderme en esto, yo te invito a que escuches el mensaje del jueves pasado. El mensaje del jueves yo hablaba de la diferencia entre conocer y creer. La Biblia, leímos el texto bíblico que decía: el que conoce a Dios obedece a Dios. ¿Aló? Diga conmigo, el que conoce a Dios obedece a Dios. Pero el que no conoce a Dios no obedece a Dios. Si yo conozco a Dios realmente, yo sé que tengo que orar. ¿Aló? Vamos a poner un ejemplo. ¿A cuántos aquí les ha tocado algún día trabajar de noche? Usted trabajó sus horas completas, pero el jefe le pidió que tenía que trabajar hasta la noche. Usted tenía sueño, pero no se podía dormir porque sabía que el jefe estaba esperando resultados. Le tocó, ¿verdad? Amén. Si el jefe es el que te manda a orar. El que conoce a Dios obedece a Dios. El jefe pide diezmo. El jefe pide que nos congreguemos. El jefe o rey pide que ayunemos. ¿Quién es el médico de médicos según la Biblia? Jesús. La primera excusa es: Señor, es que el ayuno me cae mal. Lo que te cae mal es la comida. Por eso que tienen los triglicéridos altos, el colesterol, la presión. Dígale que a tu lado, como que están hablando de ti. Como que están hablando de ti. Entonces, Jesús nos dice: ayunemos, nos manda a ayunar. Y nosotros ayunamos el día que no tenemos para comer. Eso se llama aguantar hambre, porque no tienen para comer. Dice que Él viene trayendo juicios sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Usted lee Evangelio, los Evangelios.
quien se niega a obedecer los evangelios de nuestro Señor Jesús. Hay gente que se niega a obedecer los evangelios. Jesús dijo en el evangelio: Dios hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó. ¿Aló? Y hay gente que no obedece eso. Jesús dijo que desde las entrañas nos conoce. Y hay gente que no obedece eso. Y, no, eso todavía no es un ser viviente. No, eso sáquelo. Y usted ve que le sacaron una piernita, un bracito, una cabecita, muy diminuta y muy deforme porque todavía no está cogiendo la forma. ¿Usted sería tan despiadado hoy que conoce la palabra del Señor? ¿Matar a su hijo que tiene en su casa? Un aborto es igualito a que usted llegue a la casa y, bueno, es que le voy a quitar a mi hijo la pierna. Y se la arranca. Generalmente los abortos empiezan por arrancar la pierna. Le meten y cogen y jalan. Y lo primero que se traen son las piernitas, los bracitos. Entonces, tenemos que entender lo importante que es la celebración del día de hoy. Estamos celebrando no solamente que Jesús entró en un burro, sino Jesús vuelve en un caballo blanco. ¿Aló? Amén. Y si no estoy preparado para la venida del caballo blanco, entonces voy a caer entre los que Él va a juzgar. Y la Biblia dice que es mejor caer en el juicio de un hombre que de Dios. Quinto, a Jesús lo coronaron con una corona de humillación, la de espinas. Pero las coronas que trae Jesús cuando vuelva es de autoridad. Dice que muchas coronas que simbolizan autoridad. Juan capítulo 19. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Y le pusieron un manto de color púrpura. ¿Por qué púrpura? ¿Y por qué un manto? Porque los reyes andaban con mantos púrpura, que significa realeza. Y le decían: salve, rey de los judíos. Se burlaban de él mientras le daban bofetadas. Apocalipsis capítulo 19. Sus ojos eran como llamas de fuego, hablando de la segunda venida, cuando él regrese en caballo blanco. Sus ojos serán como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto el mismo. Sexto punto que traigo hoy en esta charla. Jesús fue rechazado por los suyos. Por eso dice la palabra que él vino a los suyos no lo recibieron. Los judíos no recibieron a Jesús. Versus que cuando él regrese por segunda vez será temido. Escúchame lo que dice: temido por las naciones enteras. Porque después de que él llegue, pise la tierra y entre en batalla y destruya a todos los ejércitos del mundo, va a ser temido. Cuando usted verdaderamente ve, usted dice: uy, el poder militar de Estados Unidos es bárbaro. Claro que hoy los seguidores de cierta rama política pues mandan noticias falsas de que derribaron a un portaaviones. Mentira. Estados Unidos lleva ganada la guerra desde el principio. Usted dice: ¿qué poder militar? Ahora usted imagínense el poder militar de Rusia unido con el poder militar de Corea del Norte, con el poder militar de Irán, con el poder militar de China, con el poder militar de todos aquellos que se unan a esos países, porque son los que aparecen en la Biblia, en contra de Israel. Y Jesús viene y los destruye. Cuando Jesús venga y los destruya, todo el mundo va a quedar con un pánico. ¿Aló? Juan capítulo 1, versículo 11. Vino a los de su propio pueblo,
y hasta ellos lo rechazaron. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel rechazó a Jesús? Te voy a explicar. Porque es que la gente espera a un Jesús diferente al Jesús real. Es decir, cada uno espera lo que quiere. Dígale que está a tu lado, deja de esperar lo que tú quieres. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel en ese momento? Estaban tan oprimidos políticamente que ellos, ¿se acuerdan que estaban la revolución de los macabeos, todos los celotes? Habían muchas revoluciones porque ya estaban cansados de la opresión romana. Entonces, ¿qué querían ellos? Un gobernante. Cuando Jesús entra a Jerusalén, y vienen el burro y los discípulos atrás, y sabían que Jesús caminaba sobre el agua, convertía el agua en vino, multiplicaba los peces, levantaba a los muertos. Cuando vieron a Jesús entrar, ¿qué pensó la gente? No lo que Jesús era, sino pensó lo que ellos querían. Se dirige hacia la plaza de gobierno. ¡Uy! Va a ser un golpe de estado. Imagínate, el poder que tiene Jesús derriba enseguida a Herodes, a Pilatos. Y por eso la gente empezó a gritarle. Por eso la gente empezó a aplaudirle. Por eso la gente empezó a ovacionarlo. Por eso es que los políticos los ovacionan tanto. Porque la gente quiere encontrar en el político la respuesta que ellos quieren, pero una respuesta que está en tu corazón, no en el corazón de Dios. ¿Aló? Amén. Amén. Yo lo primero que hice hace como un año aproximadamente, le dije al Señor, Señor, yo quiero votar a la presidencia por el que tú digas, no por el que yo quiera. Y en lugar de empezar a buscar noticias, empecé a buscar profecías. Encontré la profecía acerca del gobernante que viene para Colombia y dije, ese debe ser fulanito. Y hasta que no estuve certero de que era fulanito, no me fui por fulanito. Pastor, ¿quién es fulanito? Búsquelo usted. Porque el voto es de cada uno. Amén. Entonces, fulanito o sutanito, como queramos llamarlo, o el perengano o el perechajito, nace no por una convicción política, sino por una palabra de Dios a través de unos profetas. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Esperamos a un gobernante que nos diga lo que queremos escuchar. Cuando Jesús entra en Jerusalén, todo el mundo decía, ¡ese es el que viene a darle el golpe de estado a los romanos! Y Jesús no venía a eso. Jesús venía a morir en una cruz. Diga conmigo, pensaba que iba a tomar el gobierno y él venía a morir en la cruz. Entonces, los mismos que ovacionaron a Jesús unos días más tarde, es decir, eso fue el domingo, el jueves, estaban gritando, crucifíquenlo. Diga conmigo, crucifíquenlo. Cuando usted busca a Jesús por los motivos propios, entonces unos días estará diciendo, crucifíquenlo, no, ya no me interesa. Uno no puede buscar a Dios por beneficio propio, uno tiene que buscar a Dios por lo que es Dios, por lo que hace Dios, por lo que va a hacer Dios. Para eso está la Biblia, amén. Entonces, los mismos que sacaban el manto y se dieron golpes de pecho cuando Jesús pasó en el burro, el día jueves lo estaban condenando. En Apocalipsis capítulo 6 dice, entonces todos los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, ahí los ricos es como la élite. O sea, cuando la Biblia dice esto, tiene que ser, no el rico de por tu casa, tiene que ser esa élite que tiene plata para mover el mundo. ¿Sí? Porque hay gente que, porque tiene un poquito más, ya tú ya te denominas rico.
porque tiene un poquito más. Ah, no, el frente tiene una carpintería, tú la conoces toda la vida y ahí levantó la carpintería, tiene más plata que tuya, que él es rico, porque compró un carro y es rico. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos y todas las personas, sea esclavo o libre, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Imagínate cuando llegue la noticia, Jesús destruyó todos los ejércitos juntos de Rusia, Corea del Norte, de Irán y de todas las naciones que se le unieron en contra de Israel, los destruyó. Todo el mundo va a buscar escondite, va a tener miedo. ¿Aló? Y espero que tú no estés ahí escondido. Ay, Señor, te hubiera aceptado antes. Tienes tiempo de aceptarlo hoy. Hoy que comienza la Semana Santa. Deja de estar postergando las cosas. Jesús viene en cualquier momento. Pastor, ¿y cómo sabe usted eso? Mire lo que está pasando en Israel. Ya ese es el reloj profético. La Biblia dice, el reloj profético es que Israel, todo lo que pasa en Israel empieza a moverse. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Hay otra gente diciendo que caiga una roca y nos esconda. Pues ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá? Ojalá tú no seas de los que te escondas. Más bien seas de los que te hayas ido con el Señor. Yo quiero que metas un gritico de júbilo ahí. Yo dije que el grito de júbilo, no quisieras como fantasma. Dale, hubiera hecho como fantasma. Bueno, este es un ejercicio para que se levantaran. Buenos días. Séptimo, profecía cumplida en humildad. Cuando él vino, la profecía se cumplió en humildad. Versus una profecía consumada en el poder. Ojo, esas dos facetas de Dios. Esta vez vendrá con poder, diga conmigo, con poder y gran gloria. Zacarías capítulo 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es justo y victorioso, pero es humilde y viene montado en un burro, montado en la cría. Y pasó, ¿cierto? Esto fue 500 años antes de Cristo. Y pasó. Ahora, Apocalipsis capítulo 19. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, los seguían en caballos blancos. De su boca salía, o sea, la boca de Jesús salía una espada afilada para herir a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Libertará la furia de la ira de Dios, el Todopoderoso, como se exprimen las uvas de un lagar. ¿Cómo se exprimen las uvas de un lagar? Aparece Jesús en escena. Coge la bomba nuclear y va a explotar. Dile que está a tu lado. Mi Dios es poderoso. Porque Dios no se manifiesta así hoy. Porque no es cuando a ti se te dé la gana, ni cuando a mí se me dé la gana. Amén. Es cuando Él decida volver. Y Él dejó unas profecías claritas de cuando regresar. Amén. Bounce.